Ganó a una chica apache en una partida de póker como una broma cruel. Su toque hizo temblar de placer al ranchero. El aire en el Dust Devil Gulf Saloon era una mezcla fétida de whisky barato, sudor y desesperación, tan denso como para asfixiar a un hombre que aún tenía un alma que perder. Silas Blackwood había enterrado su alma hacía años, a 2 metros de profundidad junto a su esposa e hija, así que el aire apenas se registraba. Estaba sentado a la mesa de póker bajo el resplandor ictérico de una lámpara de queroseno, un fantasma con un guardapolvo desgastado, su rostro una máscara tallada por el dolor. No había venido por las cartas. Había venido por una botella y un rincón tranquilo. Pero el juez Tiberius Thorne, un hombre cuya sonrisa era tan fría y afilada como un viento invernal, había insistido en que se uniera. Resistirse a Thorne en este pueblo era como resistirse al amanecer. Era inútil y solo te ganaba una mirada más dura. La mano final estaba echada. Las 3 reinas de Silus miraban hacia arriba desde la madera marcada, un trío silencioso y estoico. Al otro lado de la mesa, el rostro de Thorne, habitualmente una fortaleza petulante, brilló con incredulidad antes de retomar una mueca de desprecio y diversión. El juez dobló la mano perdedora con un gesto florido. Vaya, vaya, Blackwood, bramó, con una falsa jovialidad que hizo rechinar los dientes a Silas. Parece que esta noche tienes mala suerte, gruñeron los hombres de la mesa, con la mirada desviada. No había ningún fajo de monedas en medio de la mesa. Lo que estaba en juego había sido diferente esa noche. Algo susurrante y cruel. Thorne chasqueó los dedos y las puertas del bar se abrieron de par en par. 2 de sus matones a sueldo introdujeron una figura en la habitación. Era una chica, apenas una mujer, con el disco del vestido desgarrado, y su cabello oscuro como una cortina enmarañada sobre su rostro. Era irregular, y sus ojos, al levantar la cabeza, desprendían un fuego que desafiaba el terror que sacudía su pequeño cuerpo. La olla, caballeros, anunció Thorne, señalándola como si fuera una yegua preciada. Una pequeña vagabunda que recogí durante un reciente esfuerzo de pacificación. Y es toda tuya, Blackwood. Una broma cruel, ¿verdad? El ermitaño más famoso del pueblo, cargado con un salvaje, estalló en un coro de risas viles. Silas no sintió nada. O mejor dicho, sintió los familiares gritos fríos que habían sido su único compañero durante 5 años. Miró a la chica allí de pie, bajo las miradas lúgubres de hombres destrozados. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, el hielo que rodeaba su corazón se quebró. No vio a un salvaje, sino a una niña aterrorizada. Vio el fantasma de su propia hija. Había ganado a un ser humano en un juego de azar, y esta victoria se sentía más como una condena que cualquier pérdida que hubiera sufrido. La crisis no estaba en las cartas. Estaba en el repentino y repugnante golpe sordo de una conciencia que creía muerta hacía tiempo. El juez Thorne se recostó en su silla, saboreando el momento como un buen cigarro. Era el artífice de la miseria de este pueblo, una araña en el centro de una red de miedo y deudas, y nada disfrutaba más que una exhibición pública de su poder absoluto. Veía a Silas Blackwood no como un hombre, sino como una herramienta para el entretenimiento de esta noche. Vamos, Blackwood, se burló el juez, con la voz destilando condescendencia. Reclama tu premio. ¿O es el gran ranchero silencioso demasiado bueno para el botín de un juego amistoso? La chica, cuyo nombre ni siquiera se habían molestado en preguntar, se estremeció ante sus palabras. Su desafío era una delgada barrera contra el terror puro en sus ojos. La mirada de Silas pasó de la chica a Thorne, y vio la roca tras la pulida fachada del hombre. Esto no se trataba de un juego. Se trataba de humillación. Se trataba de recordarles a todos en la sala que Thorne podía quitar y dar vida, libertad y dignidad a su antojo. El primer instinto de Silas, el que lo había guiado durante 5 años, fue alejarse, desaparecer entre las sombras y dejar que el mundo continuara su cruel giro sin él. Podía rechazar las ganancias, declarar el juego una farsa,
pero vio la mirada en los ojos de Thor, un brillo hambriento y depredador. Si Silas se negaba, el destino de la chica sería infinitamente peor. Se convertiría en un ejemplo. Torne se aseguraría de ello. El conflicto se intensificó, no con un grito, sino con una decisión silenciosa y transformadora en el corazón de un hombre destrozado. Silus empujó lentamente su silla hacia atrás. El sonido raspó las tablas del suelo como un clavo en un ataúd. Se puso de pie, su alta figura proyectando una larga sombra que parecía absorber la luz de la lámpara. Ignoró por completo a Torne. Sus ojos estaban fijos en la chica. Caminó hacia ella, cada paso un desafío a su propio exilio autoimpuesto. La multitud se quedó en silencio. La diversión ebria se convirtió en un silencio confuso. Esperaban que la agarrara, que la tratara como la espina de ganado la había declarado. En cambio, se detuvo a pocos metros de ella y habló, con la voz oxidada por la inactividad. ¿Cómo te llamas? La pregunta quedó suspendida en el aire, un asombroso acto de rebeldía. Estaba preguntando por su identidad, no reivindicando su identidad. Ella dudó, buscando con la mirada el truco de él. Al no ver ninguno, susurró una sola palabra. Nolin, asintió Silas. Luego giró ligeramente la cabeza, sus palabras dirigidas a todo el salón, pero su mirada fija en el juez. Me llevaré mis ganancias ahora. Le tendió una mano a Nolin, con la palma hacia arriba. No era una orden, sino una oferta. Tras un segundo desgarrador, ella colocó su pequeña y temblorosa mano en la de él. Él curvó sus dedos alrededor de los de ella, un gesto protector que le era tan extraño como una oración, y la condujo fuera del salón, dejando atrás una sala llena de hombres atónitos y un juez furiosamente silencioso. La guerra acababa de ser declarada. El viaje de regreso al rancho de Silas fue silencioso. Los únicos sonidos eran el golpeteo de cascos sobre la tierra seca y el susurro del viento entre la artemisa. El rancho Blackwood era solo un esqueleto de lo que una vez fue. Una casa solitaria y un granero robusto, embrujado por los fantasmas de la risa y el amor. Era un lugar donde Silas había cultivado su soledad, y ahora había traído a una extraña a su corazón. Nolin era un fantasma a su lado. Su presencia perturbaba con fuerza su silencioso dolor. La instaló en el granero, sobre el heno limpio de un establo vacío, ofreciéndole una manta y un plato de cecina y pan duro. Era todo lo que tenía, y se sentía terriblemente inadecuado. Era ranchero, no carcelero, pero tampoco sabía cómo ser protector. La dejó allí, refugiándose en la fría comodidad de su casa. El silencio interior ahora parecía menos paz y más una acusación. Más tarde esa noche, llegó una tormenta. Los truenos resonaban en los viejos pinos de las ventanas. Un aplauso particularmente fuerte lo despertó. Se puso de pie, pensando primero no en sí mismo, sino en la chica del granero. Agarró una linterna y salió a la lluvia. La encontró acurrucada en un rincón del establo, sin llorar, pero temblando, con los ojos abiertos por un miedo que nada tenía que ver con la tormenta. Vio un corte en su propia mano, un corte largo y profundo que se había hecho al empujar a uno de los hombres de Torne al salir del salón. Ni siquiera lo había notado. Nolin también lo vio. Ella se arrastró hacia adelante. Antes de que él pudiera retroceder, le tomó la mano. Sus dedos eran sorprendentemente firmes. Arrancó una tira de tela del dobladillo de su vestido desgastado y comenzó a limpiar la herida con una concentración y una delicadeza que lo aturdieron. Su tacto no era solo una sensación física. Era una corriente de calor vital que le subió por el brazo y se clavó en lo más profundo de su ser. Tembló, un escalofrío involuntario que nada tenía que ver con el frío. Fue la conmoción del contacto humano, de un simple y desinteresado acto de bondad en un mundo que no le había mostrado nada durante tanto tiempo. Fue un placer tan profundo y desconocido que resultó doloroso, la sensación de un nervio muerto que volvía a la vida. Mientras terminaba de atar el vendaje improvisado, sus ojos se encontraron con los de él. Y entonces llegó el giro. Habló,
con un inglés entrecortado pero claro. Es un monstruo, señaló su propio brazo, oculto bajo la manga. Retiró la tela para revelar una pequeña y fea marca grabada en su piel. Unos dientes entrelazados con una serpiente. La marca de Torne, susurró. No fue solo ella. Fue toda su tribu. La incursión de Torne no fue un acto de violencia al azar. Su gente vivía junto a un manantial oculto, la única fuente fiable de agua en 160 kilómetros a la redonda. Torne no quería la tierra, quería el agua. Estaba exterminando sistemáticamente a su gente para apoderarse del sustento de todo el territorio, marcando a los pocos supervivientes como ganado antes de venderlos o hacerlos trabajar hasta la muerte. Lo que estaba en juego había pasado de la libertad de una chica a una conspiración de genocidio y avaricia que amenazaba con consumir todo el valle. La revelación se asentó en el aire polvoriento del granero, más pesado que la tormenta exterior. La historia de Nal la transformó de víctima de una broma cruel en la única testigo de un crimen monstruoso. Silas miró la marca en su brazo, la marca de un hombre que veía a las personas como meros asientos en un libro de contabilidad. Miró su propia mano vendada, una marca de su humanidad. El contraste fue una declaración de guerra. Supo entonces que su vida tranquila y solitaria había terminado. No podía enviarla lejos. Eso sería una sentencia de muerte. No podía mantenerla allí en secreto. Torne no era hombre que dejara pasar un desaire percibido sin respuesta. La arrogancia del juez era una fuerza palpable. Una manta sofocante cubría Dast de Belgalch, y Silas acababa de hacerle un agujero. A la mañana siguiente, la prueba de la ira de Torne llegó al horizonte. Una nube de polvo que se transformó en una docena de jinetes. A la cabeza estaba el propio juez Torne, con el rostro convertido en una nube de furia justificada, y a su lado, con aspecto visiblemente incómodo, estaba el sheriff Brody. Llovieron en el límite de la propiedad de Silas, una línea que los hombres de Torne no cruzaban. Todavía no. Blackwood. La voz de Torne resonó por el patio, una voz acostumbrada a ser obedecida sin rechistar. Has violado los términos de nuestra apuesta. El premio debía ser tratado como tal. He oído que le has dado una cama y una venda. Estoy aquí para recuperar mi propiedad y darte una lección de respeto a tus superiores. Era una farsa, una excusa apenas disimulada para aplastarlo. Silas salió de la casa con su viejo rifle en las manos. Se sentía extrañamente tranquilo. El miedo que había sido su sombra durante años había desaparecido, reemplazado por una fría y dura certeza. Nolin apareció en la puerta tras él. Su presencia era un testimonio silencioso de lo que estaba en juego. El enfrentamiento era un retablo del bien contra el mal, tan Stark que era casi teatral. El héroe solitario, el inocente vulnerable y el tirano corrupto con su ejército de matones. Su sonrisa de espina era la de un depredador. Le ofreció a Silas una elección imposible, un pacto con el diablo diseñado para quebrarlo, en cuerpo o alma. Entrégame a la chica, Blackwood, y te dejaré vivir tus miserables días en este patético pedazo de tierra. Desafíame y quemaré este rancho hasta los cimientos contigo dentro. ¿La chica o la tumba, Blackwood? ¿Qué será? El polvo se asentó, el silencio se tensó como una cuerda alrededor de su cuello. Una elección entre una vida solitaria y vergonzosa y una muerte significativa. ¿Qué harías tú? Antes de descubrir la respuesta de Silas, dime en los comentarios qué significa realmente la valentía. Y si crees que un hombre puede marcar la diferencia, asegúrate de suscribirte porque la tormenta está a punto de estallar. Silas Blackwood miró al juez Torne con su rostro seguro y no sintió miedo, sino una profunda compasión por un hombre tan vacío. Ya había vivido en una tumba que él mismo había creado durante 5 años. La opción que Torne le ofreció no era ninguna opción. Cambió el peso del rifle en sus manos, la madera pulida, sintiéndose como una extensión de su propia determinación. Su voz, al hablar, no fue un grito, sino un gruñido bajo que resonó por el patio con una claridad escalofriante. Ella no es una propiedad,
Torne. Y esta es mi tierra por un momento. El juez pareció genuinamente sorprendido de que alguien se atreviera a desafiarlo tan abiertamente. La sorpresa rápidamente se convirtió en una rabia incandescente. Ni siquiera necesitó dar una orden. Sus hombres, adaptados a sus estados de ánimo, levantaron sus rifles. El aire crepitó, el momento se prolongó hasta la eternidad. Y entonces el mundo estalló en ruido y humo. El primer disparo no fue de los hombres de Sourn ni de Silus. Provino de un costado, del único hombre que se encontraba en el espacio gris entre la ley y la tiranía, el sheriff Brody. Había estado observando a Nolin, quien permanecía desafiante en el porche. Desde su posición privilegiada, pudo ver claramente la horrible marca de Ti, con forma de serpiente, en su brazo al levantar la barbilla. Era una marca que había visto antes en el cuerpo de un prospector que había rendido homenaje semanas atrás, un caso que Torne le había ordenado personalmente cerrar. Era la clave, la pieza que desvelaba una docena de otros misterios y rumores sobre la crueldad del juez. En ese instante, la cobardía del sheriff Brody se desvaneció, reemplazada por la vergüenza de su complicidad. Tomó su decisión. Giró sobre sus talones y disparó, no a Silas, sino al hombre que tenía a su lado, uno de los ejecutores más feroces de Torne. El hombre se desplomó de la silla con un grito de sorpresa. La voz del sheriff resonó clara y fuerte, un sonido que nadie le había oído en años. La ley en este pueblo ha estado ciega durante demasiado tiempo. Juez, hoy abre los ojos. La alianza se forjó en ese único y asombroso acto de redención. Los hombres de Thor, momentáneamente confundidos, dudaron. Esa vacilación fue todo lo que Silas necesitó. Disparó, su tiro preciso, derribando a otro jinete. El enfrentamiento se había convertido en una batalla, y Silas Blackwood ya no estaba solo. Tenía un aliado inesperado, un hombre de la ley que finalmente había decidido servir a la justicia en lugar de a un tirano. La marea, que parecía tan abrumadoramente en su contra, comenzaba a cambiar. El tiroteo estalló en serio. El tranquilo rancho se transformó en un caótico campo de batalla de armas rugientes y caballos aterrorizados. Silas y el sheriff Brody se pusieron a cubierto, luchando espalda con espalda. Un ejército desesperado de dos hombres contra las fuerzas restantes de Torne. Eran buenos, pero los superaban en número. Torne, enfurecido por la traición de Broad, dirigió a sus hombres con una eficacia despiadada. «Mátenlos a ambos», gritó, con el rostro morado de furia. Pero algo más estaba sucediendo. Algo con lo que Torne no contaba. El sonido de la batalla se extendía en el viento, llegando a los ranchos vecinos y a las afueras del pueblo. La gente lo oía. Vieron el humo y supieron que era el rancho de Silas Blackwood, el hombre tranquilo que no molestaba a nadie. También conocían al juez Torne. Habían vivido bajo su yugo, pagado sus exorbitantes honorarios y visto desaparecer a sus amigos y vecinos bajo su gobierno corrupto. La postura del sheriff Broadu fue la chispa. Pero la rebeldía de Silas fue la chispa. Unos cuantos rancheros, hombres que habían respetado al padre de Silas y estaban cansados de vivir con miedo, tomaron sus rifles y cabalgaron hacia la pelea. El médico del pueblo, que había tratado demasiados accidentes con los hombres de Thor, atrincheró su oficina y comenzó a disparar desde una ventana, cubriendo así el fuego. Al principio fue un goteo lento y vacilante, luego una inundación. El pueblo mismo se alzaba, inspirado por la valentía de dos hombres que se plantaban. Nolin, sin embargo, no se agazapaba en el porche. Era una superviviente. Conocía esta tierra. Mientras los hombres luchaban con balas, ella luchaba con conocimiento. Se escabulló por la parte trasera de la casa, usando el terreno como cobertura. Creó una distracción, asustando a algunos caballos de los matones y dispersándolos. En un momento crucial, cuando uno de los hombres de Torne tenía un tiro limpio contra un Silus expuesto, una piedra perfectamente dirigida, lanzada con una fuerza sorprendente, golpeó la cabeza del hombre, haciendo que su disparo saliera desviado.
Silas se giró, la vio, y una mirada de profunda gratitud cruzó entre ellos. La pelea se redujo, el caos se consolidó en torno a los dos principales antagonistas. El juez Thorne, al ver que su poder se desmoronaba a su alrededor, intentó un ataque desesperado contra Silas. Ya no se trataba de la chica ni del rancho. Era una lucha primitiva por el dominio. Su rostro se convirtió en una máscara de odio. Pero Silas ya no era el hombre hueco del salón. Estaba vivo, luchando por un futuro que no creía tener. El enfrentamiento final fue rápido y brutal. No fue un duelo heroico. Fue el final desesperado de un tirano. Silas no le disparó. Se enfrentó a la carga de Thorne, usando el rifle como un garrote para desarmarlo. El juez cayó al suelo, una figura patética y jadeante. Su poder se desvaneció. Su elegante traje cubierto por el polvo que buscaba controlar. La lucha había terminado. El bien no solo había ganado, había despertado. Las secuelas de la batalla fueron un silencio extraño y surrealista. Los matones sobrevivientes se rindieron, su autoridad se fue con sus líderes. La gente del pueblo se reunió, mirando al juez Thorne capturado, no con miedo, sino con un nuevo sentido de propiedad sobre sus propias vidas. El sheriff Brody, con su placa reluciendo un poco más, arrestó formalmente al hombre al que una vez sirvió, acusándolo no solo de agresión, sino de una lista de crímenes que se habían mantenido ocultos durante mucho tiempo. La prueba era el testimonio de Nolan y la innegable marca en su brazo. Su historia sobre el manantial oculto y el exterminio sistemático de su pueblo se desató. Y con el poder de Sourn quebrado, otros encontraron el coraje para hablar. Historias de apropiación de tierras, extorsión y asesinato ahora tenían un objetivo. Un villano que ya no podía silenciarlos. Se envió a los alguaciles federales. Y cuando llegaron, no solo se llevaron a Thorne. Iniciaron una investigación exhaustiva que atacó el hervidero de corrupción que había envenenado el valle durante años. Pasaron los meses. Las estaciones cambiaron. Dust Devil Gulch comenzó a sanar. El manantial del que Nolin había hablado fue encontrado, y fiel a su palabra, era una fuente de vida. Se llegó a un acuerdo negociado por Silas y los pocos miembros restantes de la tribu de Nolin. El agua sería compartida, símbolo de una nueva era de cooperación, no de conflicto. El rancho de Silas ya no era un monumento a su pasado. Con la ayuda de sus agradecidos vecinos, se repararon las cercas. La casa fue reparada y una nueva vida echó raíces. Nolin no era una pupila, un premio ni una sirvienta. Era una compañera. Le enseñó a Silas las costumbres de su gente, el lenguaje de la tierra que él solo había visto como una propiedad para trabajar. Le enseñó a encontrar hierbas medicinales, a rastrear presas, a escuchar el viento. A cambio, él le enseñó sobre su mundo, compartiendo los libros que su esposa había adorado, explicándole el funcionamiento de la bomba de agua que estaba construyendo para regar la tierra que compartían. Su hogar ya no era silencioso. Estaba lleno de una comprensión serena, un propósito compartido, y a veces, el suave sonido de Nolan tarareando una canción tradicional, una melodía de resiliencia y esperanza. El cambio en Silas Blackwood fue un milagro silencioso. El fantasma que lo había atravesado había desaparecido, reemplazado por un hombre con un propósito en sus pasos y una luz en la mirada. La mirada atormentada seguía allí, una huella imborrable de la familia que había perdido. Pero ya no era una mirada de desesperación. Era de recuerdo, un combustible para la vida que ahora estaba decidido a vivir con honor. Había encontrado una nueva familia, no una para reemplazar a su esposa e hija, sino una para construir junto a su memoria. Comprendió que encerrarse había sido una traición a su amor. Habrían querido que viviera, que luchara, que volviera a sentir. El placer que sintió con el contacto de Nolan aquella primera noche en el granero fue una profecía. No fue el placer fugaz de la carne, sino el profundo y conmovedor placer de la conexión. Fue la alegría de una puerta cerrada al abrirse, de un río helado que comienza a descongelarse.
Su simple acto de bondad le recordó que aún era un hombre capaz de dar y recibir compasión. Era el placer de tener un propósito, de saber que su existencia importaba más allá de su propio dolor. Era la sanación de una herida mucho más profunda que su piel, una herida que había supurado en su alma durante 5 largos años. Nolin, con su silenciosa fuerza, lo había salvado tanto como él la había salvado a ella. Ella no era un premio que había ganado, sino un regalo que le había sido otorgado, el regalo de una segunda oportunidad. La moraleja de su historia resonó por el valle, tan segura como el viento. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión crucial de que algo más, la justicia, la compasión, la vida de otra persona, es mucho más importante. La resistencia de un hombre, un solo acto de desafío contra una ola de maldad, no solo salvó una vida. Despertó la conciencia de toda una comunidad, recordándoles que su fuerza no residía en su silencio, sino en su unidad. Silas aprendió la lección más dura e importante de todas. La verdadera riqueza no reside en lo que posees, ni en la tierra que reclamas ni en el oro que atesoras, sino en las personas y los principios que estás dispuesto a luchar por proteger. La historia de Silas Blackwood nos recuerda que incluso en los rincones más oscuros del mundo, en los corazones más desolados, una sola chispa de decencia puede encender la llama del cambio. Su camino, desde un recluso destrozado, un hombre que se enterraba vivo voluntariamente, hasta convertirse en protector y líder, es un poderoso testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Nos muestra que la redención no consiste en olvidar el pasado, sino en usar sus lecciones para construir un futuro mejor. El mundo está lleno de jueces espinosos, abusadores que usan el poder y el miedo para enriquecerse a costa de otros. Pero también está lleno de héroes potenciales, hombres y mujeres tranquilos como Silas, que llevan en su interior una profunda fuente de coraje esperando el momento oportuno para ser rescatados. Si esta historia te conmovió, si crees en el poder de una persona para levantarse y en la posibilidad de redención, muestra tu apoyo a historias como esta suscribiéndote a nuestro canal. Nos comprometemos a compartir contigo estas poderosas historias, narrativas de esperanza, justicia y los héroes silenciosos que caminan entre nosotros, a menudo desapercibidos, hasta el momento en que más se los necesita. Tu suscripción es más que un simple número. Es una declaración de que quieres más contenido que inspire, desafíe, en última instancia, eleve el espíritu humano. Tenemos muchísimas más historias para compartir contigo y queremos que formes parte de nuestra creciente comunidad. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje. No dejes que un algoritmo informático decida qué historias puedes ver. Toma el control y activa la campana de notificaciones junto al botón de suscripción. Así, no te perderás ni un solo capítulo de nuestra exploración continua del corazón mismo de la humanidad. Cada historia es una pieza de un rompecabezas más grande, una mirada a las decisiones que nos definen y al coraje que puede transformarnos. Y tu viaje con nosotros no tiene por qué terminar aquí. Hay otro video esperándote en tu pantalla. Es la increíble historia de un sheriff moribundo en un pueblo corrupto que redactó un testamento tan impactante y revelador que expuso el secreto más oscuro de su pueblo desde el más allá. Es una historia de legado, verdad y justicia suprema. Y podría ser incluso más impactante que la que acabas de ver. Haz clic ahora. Sigamos explorando estos momentos que nos definen. Tu clic es un voto. Es un voto por historias que importan, por narrativas que van más allá de entretener. Nos recuerdan quiénes podemos ser en nuestro mejor momento. Gracias por ver y gracias por ser una parte vital de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.